Abrimos nuestras Biblias entonces en Primera de Pedro, en el capítulo 5, y vamos a leer algunos versículos aquí que tenemos para esta mañana. Bueno, el tema de hoy es una sola palabra, ¿no? Hay gente que yo he escuchado que me lo ha dicho hace años y que quizás usted también lo escuchó. Dice, yo no leo la Biblia porque no la entiendo. ¿Escuchó alguna vez eso? ¿Sí? Bueno, esta palabra que usted ve allí en la pantalla está en la Biblia. ¿Sí? ¿Qué parte de esa palabra no entiende? ¿Se da cuenta? La H, la U, la E, ¿qué parte no entiende? Yo cuando escribía esto y pensaba en esto, digo, en estos argumentos que mucha gente tiene, no leo la Biblia porque no la entiendo. Esto es una sola palabra que está en la Biblia, que la vamos a estudiar y vamos a verla, ¿no? Y tiene tanta riqueza y tanto para enseñarnos, tanto para enseñarnos. Esta es la palabra de Dios, simple y sencilla, que los niños la pueden entender y que los eruditos no pueden llegar al fondo. Es tan simple que un niño la entiende y es tan compleja que un erudito no la entiende. Es para todos la palabra de Dios. Y vamos a leerla. Primera de Pedro capítulo 5. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hasta ahí nomás. Después, otros domingos vamos a ir avanzando hasta terminar el capítulo 5 y terminar con el libro de Pedro. Pero hoy vamos a considerar el versículo 5, 6 y 7 de nuestra lectura. Y en la hoja que ustedes han recibido, sé que todos no han recibido la hojita esta mañana, nos hemos quedado sin material, pero ya el domingo vamos a tener. Y ahí usted tiene un escrito que encontré que escribió un pastor hace más o menos 150 años atrás. Y este pastor era Carlos Spurgeon, un famoso predicador y un elocuente predicador. Y él dice estas palabras acerca de este texto de 1 de Pedro 5:2. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y el pastor Spurgeon decía en Inglaterra hace más de 150 años atrás, mire lo actual de la palabra. Esto es equivalente a una promesa. Si nos inclinamos, el Señor nos alzará. La humildad conduce al honor. La sumisión es el camino a la exaltación. La misma mano de Dios que nos empuja hacia abajo está esperando para levantarnos cuando estamos preparados, para recibir la bendición. Nos agachamos para vencer. Muchos se rebajan delante de los hombres y sin embargo no reciben la protección que ambicionan, pero aquel que se humilla bajo la mano de Dios no dejará de ser enriquecido, exaltado, sostenido y consolado por Dios, siempre lleno de gracia. Es un hábito de Jehová derribar al altivo y exaltar al humillado. Sin embargo, hay un tiempo para la obra de Dios. Hemos de humillarnos ahora, incluso en este preciso instante,
y estamos obligados a continuar haciéndolo, ya sea que el Señor ponga sobre nosotros su mano que causa aflicción o no. Cuando el Señor hiere, es nuestro especial deber aceptar el castigo con profunda sumisión. Pero en cuanto a nuestra exaltación proveniente del Señor, esa solo puede venir cuando fuere tiempo, y Dios es el mejor juez de ese día y hora. ¿Clamamos impacientes pidiendo la bendición? ¿Desearíamos un honor inoportuno? ¿Qué pretendemos? Seguramente no nos hemos humillado verdaderamente, pues de lo contrario esperaríamos con tranquila sumisión. Entonces, hagámoslo. Interesante el comentario que hizo el pastor Spurgeon sobre este texto bíblico. Y tengo dos partes de estos versículos, de estos 3 versículos que mencioné antes y que leímos también. Y mirando el tema de estos versículos, el tema más importante que sobresale aquí justamente es este: humillaos. Es el tema de la humildad, la humillación. Y aquí hay 2 aspectos acerca de la humillación que habla Pedro. Pedro está escribiéndole a creyentes que han sido expulsados de su lugar, están muy lejos de su lugar de origen, están muchos de ellos padeciendo y sufriendo por la causa de Cristo. Eran cristianos que habían sido esparcidos y le escribe a ellos y de esta manera les está escribiendo. Entonces, en primer lugar, vamos a ver este tema que está allí, humildad en las relaciones de unos con otros. Revestidos de humildad, ¿no? Humildad en las relaciones de unos con otros. Observen que en el versículo 5 dice acá: igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Cuando habla aquí a los jóvenes, uno podría pensar en el término joven como es ahora. Nosotros pensamos un joven de 17, 18, 20 años, 30. Los griegos llamaban jóvenes hasta los 40 años. El término no es preciso, con una franja etaria, con una edad determinada, sino está hablando a personas que no son los adultos, no son los mayores, que se diferencian en el pasaje bíblico con los ancianos de la congregación. Está dirigiéndose a gente, o alguna traducción también lo dice como los nuevos, porque un joven es una persona nueva que está creciendo. Pero la diferencia es que no son los adultos, no son los ancianos, sino son las personas más jóvenes en la congregación. Y le dice: igualmente, está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Venía hablando de los ancianos. Entonces habla de reconocer a los líderes de la congregación, a los líderes de la iglesia, pero también introduce esta relación. Los ancianos también tienen que estar sujetos a los jóvenes. Entonces, esto es una sujeción mutua, es una relación mutua que enriquece a la relación y enriquece a la iglesia también. Podemos decir que los jóvenes o los más jóvenes van a estar sujetos a la autoridad, al conocimiento, la sabiduría que puede impartir un anciano. Y el anciano está sujeto a las necesidades, a aquellas cosas que el joven, aquella persona joven está necesitando para enfrentar la vida y para enfrentar sus conflictos, sus luchas. Entonces hay una mutua relación. Uno sujeto a la dirección, sujeto a la autoridad, y el otro está sujeto a la necesidad. Y de esa manera se enriquece la relación y se enriquece la iglesia también. Es notable cómo Pedro presenta esto en este lugar, ¿no? Y aquí está haciendo una referencia a un texto del Antiguo Testamento que aparece allí también. Proverbios 3:34 dice: ciertamente Él
escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia, ¿no? Es esta expresión de Reina Valera. Él escarnecerá, quiere decir que no va a permitir que un violento, un orgulloso, un soberbio permanezca. Entonces, él, ¿quién es? Dios, lo va a remover. Dios resiste a la soberbia, Dios la resiste, Dios no la soporta, la soberbia, de ninguna manera. Pero por el otro lado dice, y a los humildes le dará gracia, los humildes los levanta, los humildes van a recibir de parte de Dios la ayuda, el consuelo, la fortaleza. Entonces, el enfoque de Pedro aquí es que dentro de la congregación, dentro de la iglesia, se deben cultivar, y aún en nuestras vidas, nosotros tenemos que ser personas que valoremos las buenas relaciones y cultivemos buenas relaciones entre unos y otros. Las buenas relaciones nos preparan para mayores desafíos, siempre. Una persona que es conflictiva, que siempre está discutiendo, que siempre está con conflicto, tiene muchas dificultades para progresar, para crecer, para ir adelante en la vida. Justamente observen que Pedro se está enfocando en esto, ¿no? Cultiven buenas relaciones, cultiven, sean humildes, reconozcan a los que están en autoridad, reconózcanlo. Y bueno, Dios se va a encargar de eso, después de recompensar a usted en su actitud. Esto se puede extender a otras áreas también, aún en la escuela, en el trabajo, en las relaciones interpersonales, ¿no? Al que honra, honra. Y esto perfecciona, nos ayuda a nosotros a fortalecer las relaciones, fortalecer el carácter también y poder reflejar a Dios en nuestras vidas. Lo contrario es una causa realmente de conflictos, es una causa de conflicto. Hay personas muy, muy conflictivas. ¿Por qué? Porque justamente no tienen en cuenta este aspecto que menciona Pedro acá. Él dice revestíos de humildad, ¿no? Esto es necesario hacer de revestirse de humildad. A ver si usted tiene en la memoria aquel momento en que una persona que era el líder principal y se revistió de humildad, tomó un lebrillo, ya está, ya saben quién es, Jesús. En ese momento Jesús, en el pasaje de Juan capítulo 13, versos 14 y 15, dice: pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros, porque les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Ahí está. Esta palabra revestidos de humildad hace referencia justamente al esclavo que tomaba un delantal, se ponía el delantal y él comenzaba a servir y a trabajar. ¿Por qué? Porque era el esclavo. Lo que Jesús hizo, en un sentido, él se puso como esclavo, se puso como siervo. Tomó el lugar del esclavo, tomó el lugar del siervo y le lavó los pies a todos los discípulos. Esto estaba muy, muy impactado en la mente de Pedro. Porque fue Pedro el que habló con el Señor y dijo: Señor, no, a mí no me vas a lavar nada, no. Y si no te lavo, no vas a tener parte conmigo. Oh, sí, entonces bañame. Pues así era Pedro, ¿no? Es exagerado de Pedro. Pero él lo tenía muy presente. Entonces él, inspirado por el Señor, dice acá: revestíos de humildad. En este revestido se estaba haciendo alusión a un vestido que se pone uno encima. Jesús se puso algo encima. Dice la Biblia en Juan que él tomó una toalla, tomó algún instrumento puso que se lo ató, se lo ciñó, dice la Escritura. Debe haber sido bastante grande porque una toalla chiquita así no me la puedo ceñir.
Debe ser es como un vestido, un delantal que usó. Y Pedro lo tenía muy presente esto. Y Pedro está diciéndonos aquí, ¿saben cuántos problemas nos vamos a sacar de encima si nosotros nos vestimos con el vestido de la humildad? Saque cuenta usted, ¿cuántos problemas nos sacaríamos de encima nosotros, si nosotros, no el otro? Porque si decimos, che, ponete el vestido, ponete el delantal de la humildad, ponételo, que se vea. Claro, es muy fácil mandar a otro que se ponga el delantal de la humildad y tome la toalla de la humildad. Pero Pedro no está diciendo que el otro lo haga, está diciendo que nosotros lo hagamos. Aparte, hay otra cosa más que surge aquí, ¿no? En esto de revestíos de humildad, es algo que se ve. Porque cuando un esclavo se ponía esta ropa, se veía. Y todo el mundo lo veía. Dice, vos sos un siervo, vos sos un esclavo. Y sí. Me vendieron, me compraron, soy un esclavo, no tengo otra. Pedro está diciendo que debemos revestirnos de humildad y que se note de alguna forma. Que se note. Qué difícil que es esto, ¿verdad? Porque esto es una lucha interna de nosotros. Qué difícil que es. Fíjense en que Jesús habla sobre este tema. Él nos enseña, Jesús nos enseña a ser mansos y a ser humildes de corazón. Miren lo que dice este pasaje que aparece allí también, Mateo 11, 29. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Uno dice, pero yo quiero descanso para mi vida, ¿no? Quiero descanso porque estoy cansado, estoy fatigado. Bueno, Jesús, ¿qué está diciendo? Lleven mi yugo sobre ustedes. Yo comparto, lleven mi carga, sean como yo soy. Aprendan de mí. ¿Qué tengo que aprender de Jesús? Miles de cosas, muchísimas cosas. Todos los días tengo que aprender de Jesús. Y Él me enseña a través de la palabra. Hoy vimos una sola palabra, humillaos. Y ahora Jesús está diciendo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Acá me dice dos cosas que tengo que aprender. Primero, la mansedumbre y otro, la humildad. Y tengo que aprender esto de Él, porque Él se pone como ejemplo. ¿Y qué es mansedumbre? Bueno, ese es otro tema que no está en Pedro, ¿no? Pero lo trae Jesús aquí a colación. Un buey es ese animal tan grande que puede pesar 300, 400, hasta 400 kilos puede pesar un buey o más, y tiene una fuerza terrible. Pero hay dos clases de bueyes, ¿no? Los bueyes que son los chúcaros, que no obedecen a nadie, y los mansos. Los dos tienen fuerza, pero la mansedumbre es tener la fuerza bajo control, bajo autoridad. Y eso es lo que está diciendo Jesús. Tenemos que poner nuestra vida bajo la autoridad de Él para ser personas útiles para el Señor. Y humildes como Él fue humilde, como Él actuó, cómo se relacionó con la gente, se relacionó con las autoridades, se relacionó con los discípulos. Y después dice, y hallarán descanso para vuestras almas. Qué lindo eso, ¿no? Tener descanso en nuestra alma. Bueno, ya sabe usted por dónde viene. Por una sola palabra, humildad. Humildad. ¿Sí? Qué difícil es poder vivir y practicar esta relación de humildad. Dice en Colosenses 3:12, el apóstol Pablo relaciona la humildad con otras virtudes cristianas también. Y dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Noten que
la humildad está allí en medio de otras virtudes, misericordia, de entrañable misericordia, de benignidad. Todo tiene que ver con el carácter, todo tiene que ver con la actitud de cómo veo la vida, cómo enfrento la vida. Y el enfoque aquí es humildad. Está en medio de todo esto, en medio de la mansedumbre, de la paciencia, de la bondad, de la misericordia. Ahí está la humildad también. Y observamos que en el versículo 5 dice, igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros, sujetos unos a otros, como había hablado antes, y revestidos de humildad. ¿Por qué? Observe, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios es el que resiste. Esta es la cita que hace Pedro del Antiguo Testamento, del libro de los Proverbios. Dios resiste la soberbia. ¿Por qué Dios resiste la soberbia? Porque cuando una persona, nosotros actuamos con soberbia, con altanería, con orgullo, estamos desconociendo a Dios. Lo estamos desconociendo a Él y decimos, Dios, yo tengo la palabra, vos no tenés nada que decir en este momento. Entonces Dios dice, no puede ser. Y cuando uno actúa con soberbia, actúa con orgullo, actúa con vanidad, el efecto es contrario. En lugar de esperar y de tener la bendición de Dios, tengo la oposición de Dios. La Biblia dice acá que Dios resiste, está como Dios se opone, hay una oposición. Y uno dice, bueno, a mí me va mal en la vida, la verdad que lucho con esto, lucho con lo otro, aquí y allá, y no voy adelante. ¿Qué pasa conmigo, no? Siempre lo mismo, ¿qué pasa? Yo te diría, fíjate en tu vida, fíjate en lo íntimo de tu corazón, cómo anda, cómo estás en tu relación con el Señor. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? Lo más probable es que haya una actitud de soberbia, una actitud donde uno dice, Dios, afuera, yo arreglo mi vida. Yo te llamo cuando te necesito. Cuando yo te necesite, vas a venir y yo te voy a dar lugar. Pero ahora, afuera. Y Dios dice, bueno, está bien, es tu elección, pero yo me quedo afuera. Y Dios resiste esa actitud de soberbia, de vanidad. Y nosotros tenemos las consecuencias después. Mire lo que dice en Miqueas capítulo 6, verso 8. Encontré este texto muy interesante. Hombre, dice la palabra, el profeta Miqueas dice, hombre, el Señor te ha dado a conocer lo que es bueno y lo que Él espera de ti, y que no es otra cosa que hacer justicia. Esto es lo que Dios espera, que hagamos justicia, obremos correctamente, amar la misericordia y, mire en tercer lugar, y humillarte ante tu Dios. Esto es lo que Dios espera, humillarte ante tu Dios, reconocer. ¿Qué es humildad? Humildad es reconocer que hay alguien mayor y yo me humillo. Es reconocer a mi prójimo que es mayor que yo y me humillo. Es reconocer a Dios soberano y me humillo. Humildad. Entonces Pedro está diciendo aquí, Dios resiste a los soberbios y Él da gracia a los humildes. Ahora vamos a ver, porque ahora entramos en el otro punto del tema, es la humildad en la relación con Dios. Antes era la humildad en las relaciones entre las personas. Ahora yo veo que Pedro hace como un giro acá. Y es muy interesante, me llamó la atención esto, cuando él dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, ¿no? Primero dice, revístanse de humildad. Y ahora, revístanse de la humildad,
considérense los unos a los otros, sujétense los unos a los otros, o sean sumisos unos a los otros. Pero ahora cambia y el enfoque de la humildad es delante de Dios. El reclamo de humillarse es delante de Dios. Cuando dice humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. Humíllense ante Dios. Aquí hay algunos imperativos en estas oraciones, en estas frases. Por ejemplo, en el versículo 5 dice revestíos de humildad. Es como un mandato, revístanse de humildad, no es una opción. Esto es bueno para ustedes. Ahora hay otro mandato, humillaos bajo la mano de Dios, pues bajo la poderosa mano de Dios. Humíllense, no es una opción. Si me queda bien, bueno, después voy a ver, esto lo voy a considerar, esto sí, esto no. Pedro le está diciendo a los creyentes, humíllense. Y el tercer mandato que tenemos acá, o el tercer imperativo, en el verso 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Echen toda su ansiedad sobre Él. Aquí hay tres imperativos, ¿no? Pero vamos a ver esta relación de la humillación o la humildad respecto de Dios, humillados delante de Dios. En Santiago, en capítulo 4 de Santiago, él dice, humíllense ante el Señor y Él los exaltará. Ahí está, humíllense. En tu presencia hay plenitud de gozo.